Mientras tanto, pues yo te voy presentando para los que los vean también posteriormente. Bueno, hoy tengo el gran gusto de compartir esta ventanita con la licenciada Sara Ruiz. Ella es psicóloga sanitaria formada en análisis funcional de la conducta, apego, trauma, reparación del vínculo, psicoterapia de niños, adolescentes y adultos, y es coordinadora de la Unidad Infanto-Juvenil del Hospital de la Salud de Cádiz. Y bueno, yo creo que mejor que ella para hablar de este tema en este momento, pues nadie más. Entonces yo le voy a dar paso y así iniciamos nuestra conversación del día de hoy, que yo sé que va a ser bastante nutritiva para todos. A ver, aquí voy. Hola. Hola. Buenas tardes, Meli. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito menos nerviosa que la primera vez que hicimos en un directo tú y yo. Sí. Ya dentro de nada eres experta en directos. que ya te he visto por ahí asomando la nariz, haciendo cosas tú solita súper bien. Así que bueno, Gracias. mira, me contenta. Bueno, ya van subiendo y como les decía, el tema de hoy es, bueno, adolescencia, ¿no? Una nueva mirada. ¿Sabes qué? Me estaba acordando que hace un tiempo hice bueno, estábamos en una charla y hablábamos justamente de esto, ¿no? Que muchas veces pasábamos por las estanterías de las librerías y lo que se veía era SOS, adolescencia, padres auxiliados ¿no? Porque hay adolescente en casa, etcétera, etcétera. La cantidad de... Un poco de miedo a la adolescencia. Sí, un poco de miedo. Entonces, quizás por el mismo concepto que se ha venido, ¿no? Dando de el adolescente, ¿no? Es como que adolece de algo. Correcto. Entonces, ¿qué piensas tú de esta adolescencia? ¿O cómo lo definirías, esta adolescencia? Yo lo definiría como puente. Me gusta mucho esa metáfora del puente porque creo que es una fase entre dos orillas muy diferentes, pero que necesitan una continuidad. Sí. Entonces, la metáfora de que sea un puente costoso de atravesar, lo que tú quieras, me parece una metáfora muy acertada para utilizar con los padres y con los propios adolescentes. La entienden muy bien. Hoy, por ejemplo, he tenido yo una tarde de adolescentes, Sí. mujeres, hoy han sido todo mujeres. Y alguna me preguntaba, porque me sigue por las redes sociales, y me preguntaba, bueno, Sara, ¿y cómo vas a hablar de nosotros? ¿Bien o mal? Yo solo puedo hablar bien de vosotros. Y ellos entienden muy bien las metáforas y entienden muy bien la idea esa de que están, pues eso, entre dos aguas, que no saben muy bien dónde están, y aparte que incluso ellos mismos nos dicen, es que claro, las reglas que funcionaban en tu generación, ya me dicen eso de tu En tu generación, generación, sí. pues no funcionan ahora mismo para nosotros. No son las mismas, ni siquiera las de hace un año funcionan ahora. Entonces, pues sí, adolecen de muchísimas cosas y ahora mismo principalmente de un marco de referencia al que, bueno, pues al que agarrarse o al que por lo menos dirigir esa mirada o esa nueva mirada y poder ver cómo funciona el mundo, porque ellos lo que están haciendo un poco es explorar y probar y experimentar, que es lo que tienen que hacer en esa etapa de su vida. Totalmente. Y es curioso cuando comentas, ¿no? Que dices, me estoy escuchando yo cuando te hablo. El eco. El eco, sí. Es curioso que te pregunten, ¿vas a hablar bien de nosotros, los adolescentes? ¿No? Es como que si tuvieran integrado que ya hay que hablar mal del adolescente, ¿no? Los adultos. Porque es lo que escuchan. Exacto. Y lo escuchan muchos, lo escuchan en su casa, pero es que también lo escuchan en los medios de comunicación. ¿Cuántos meses llevamos escuchando que
vamos, yo he escuchado por parte de grandes comunicadores que estamos en parte como estamos por culpa de la juventud. Ya no solo de los adolescentes, sino de todo el colectivo, ¿no? De la juventud, que son unos irresponsables, que no están cumpliendo las normas. Y yo siempre que hacen generalizaciones, huyo de esas generalizaciones, porque están hechas para facilitar un poco la vida al resto de personas, para intentar crear una sensación de ilusión, de control, que no podemos controlar nada en nuestra vida, ¿no? Claro. Y cuando decimos todo un colectivo se comporta de cierta manera, yo me acuerdo de las clases de estadística de la carrera, ¿no? Que decían, siempre hay más varianza intragrupo dentro del grupo que intergrupos. Es decir, hay más varianza entre dos adolescentes totalmente diferentes que entre un adolescente y una persona de 50 años. Y habrá personas de 50 años igual o más irresponsables que los adolescentes a los que estamos culpando de lo que nos está pasando ahora mismo, que es algo que se escapa a nuestro control. Totalmente. Es así. Estoy totalmente de acuerdo. Por aquí está Sandra y está Lidia, que nos saludan. Gracias, chicas, por acompañarnos. Sí. Y bueno, y a todos los que están conectados, incluido por ahí está mi hermano también, que no sé si entra y sale y así está. Bueno, dentro de esta adolescencia, ¿cómo dirías cuáles son las principales características de la adolescencia? Es una fase tan compleja y con tantas variaciones. Dentro de la misma adolescencia podemos encontrar adolescentes tan diferentes que yo no me atrevo o no tengo los suficientes conocimientos como para establecer una definición exacta que englobe a todo el colectivo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Pero es verdad que hay ciertos hitos muy importantes que se han remarcado a lo largo de la historia de la psicología, ¿no? Y para mí hay dos cosas muy, muy importantes, que son el paso a las operaciones formales de Piaget, ¿vale? El paso de pensar sobre pensar, es decir, empezar con el pensamiento abstracto, ¿vale? Para mí eso sería algo fundamental, que está muy relacionado con la poda neural, de la que estuvimos hablando, por ejemplo, con Manuel en el último módulo, ¿no? Del posgrado. Exacto. La poda neural, ¿no? Para los que no lo conocen, sí. Exacto. Hay dos situaciones en las que se dan poda neural, en la infancia y en la adolescencia, ¿vale? La poda neural consiste en que ciertas conexiones entre neuronas que no se están utilizando tienden a desaparecer y se crean otras nuevas. Y esto es muy importante para ese paso de las operaciones que habla Piaget, el pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque hay determinadas zonas cerebrales, por ejemplo, la zona prefrontal, de la corteza prefrontal, que empieza a tener muchas más conexiones, ¿vale? Y esa zona está muy relacionada con las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son el control de impulsos, la atención, el iniciar una tarea nueva, la autorregulación emocional. Entonces, claro, les estamos pidiendo a los adolescentes que controlen cuando a nivel de neurodesarrollo no pueden controlar. No pueden. Claro. Y eso es algo que yo estoy trabajando mucho en la consulta, porque los padres llegan con su queja de es que no se puede controlar, es que tiene ataques de ira. Y yo muchas veces pienso, no sé hasta qué punto usted es capaz de tener, o sea, no sé si su corteza prefrontal está trabajando bien o no. Y sí, porque hay dos cosas muy importantes, que una es la etapa de neurodesarrollo en la que se encuentra la persona y si es capaz de poder gestionar o no ese control de los impulsos, y otra es que se nos olvida muchas veces que todas las personas, o los niños sobre todo, y los adolescentes, muchas veces se regulan en función de lo que están viendo en fuera. Claro, de sus figuras, de sus cuidadores, de sus padres. Si tú tienes delante a una persona que ante un acontecimiento estresante pierde los papeles, vas a aprender que cuando ocurra una situación similar, la forma adecuada de reaccionar es esa. Es esa, claro. Entonces,
es difícil de hacérselo entender a los padres. Y me he ido un poco de lo que estábamos hablando. Pero yo creo que cuando te escucho, a mí me parece que aquí los padres entran en comparación, ¿no? Bueno, nosotros somos madres también, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que no hablamos desde la inexperiencia. O sea, pero yo creo que ahí empieza esto, ¿no? El hijo de fulanito es muy tal, muy controlado, muy pausado, muy tal, y mi hijo es un descontrol total. Entonces, claro, eso no quiere decir que no estén pasando por la misma fase. Significan otras cosas, ¿no? Significan muchas otras cosas. Primero, que Claro. no sabemos realmente lo que está pasando en la casa de la otra persona. Exacto. No, porque cada uno damos una imagen, que es la imagen que queremos dar, e incluso Ujú. los niños se comportan, y los adolescentes más, de manera muy diferenciada en función de con qué grupo de gente esté relacionándose, ¿no? Claro. Y luego que, bueno, que aunque estén en la misma fase, dentro de la adolescencia, ya estamos diciendo que hay mucha variedad. Entonces, Mm. ¿y por qué tu hijo es tan tranquilo? ¿Por qué tu hijo se controla tanto? ¿Qué técnica de autorregulación está ejerciendo? ¿O qué modelo Ujú. de apego o qué modelo de regulación está viendo en casa? Mm. Mm. Eh, pero bueno, eso es muy fácil hablar desde esta posición, ¿no? Claro. Y quizás es un poco más difícil o mucho más difícil desde la posición del Sí. papel del padre, que es la persona que está, bueno, pues que está en contacto cada día con su hijo y que muchas veces les ven sufrir y no saben de qué forma llegar, de qué forma ayudar. Exacto. Sí, la gestión, ¿no? De cómo gestionar esas emociones que están ahí, porque imagínate, es lo que tú dices, es un cerebro que está en formación, ¿no? Y hasta aproximadamente los 25 años está, ¿no? O sea, que es un trayecto Sí, sí. largo, esta es la parte última, ¿no? Y sin embargo, este factor junto con esas otras cosas, ¿no? Que has mencionado, hacen como, ¿no? Toda esa expresión que están poniendo ellos afuera, ¿no? También Exacto. están en esa parte tan emocional. Bueno, esas son las características, ya hemos hablado más o menos un poco de lo que es para ti, desde una nueva mirada, lo que es la adolescencia, las características, ¿no? Y, ¿ibas a decir algo? Iba a decir que parte de la importancia que tiene esta poda neural, que a veces se nos olvida incluso a nosotros, a los propios profesionales, es la relación que pueda tener con la aparición de alguna patología. Mm. Y lo hablaba el otro día con un colega, con un compañero que lleva muchos años de profesión, ¿no? Él es psiquiatra y me decía, es muy llamativo que determinadas patologías de salud mental afloran o empiezan a brotar en la La adolescencia. adolescencia. Y él me decía, yo creo que tiene que ver con la reorganización de esos circuitos cerebrales, de esa forma de qué manera la corteza prefrontal empieza a funcionar, la amígdala empieza a tener nuevas conexiones hacia esa corteza y cómo empezamos a gestionar y autorregular las emociones, que es la base de la psicopatología, ¿no? Y eso estaba muy relacionado con los mapas mentales, ¿vale? O sea, no sería solo un mapa a nivel neuronal, sino también un mapa de cómo nosotros representamos la realidad. Y Claro. creo que es otra de las características que tiene la adolescencia, ¿no? Que están en un proceso de creación de sus propios mapas, porque hasta ese momento están funcionando con los mapas que les damos los demás. Claro. Primero se lo dan los padres, los profesores, y poco a poco van tendiendo a los mapas que comparten con sus grupos de iguales, y estaría también relacionado con las etapas del desarrollo moral, ¿no? Que también es un hito muy importante en la adolescencia, ese paso de fase de... ¿Quién era el que hablaba de esto? Colbert, ¿no? Que dice que en la adolescencia se pasa de la fase 2, o sea, se pasa a la fase 2, que es una fase en la que, se tiende a no me muevo porque me castiguen o no me castiguen, que serían los niños, Sí. sino que me comporto en función de las normas que me han dicho que están bien. ¿Vale? Es decir, el consenso, buscan el consenso.
Y ahí se quedan muchos adultos. No todos los adultos pasarían a la siguiente fase de desarrollo moral, que sería ya la de me muevo porque realmente he integrado de manera autónoma estos valores morales y me muevo por mis valores. Que no todo el Claro. mundo llega. No todo el mundo, hay gente que se queda en la adolescencia en ese sentido. Sí, sí, sí. Por aquí dice Juanca, que yo creo que sé quién es, que dice, yo tengo 32 y aún sigo madurando, ¿no? Es mi marido, sí. Sí. Sí, sí. Y dice, nunca se termina de evolucionar, madurar, la vida nos enseña a avanzar, sí, 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 desde luego, ¿no? Correcto, sí, Es sí. así, es un camino donde los objetivos se nos van presentando, ¿no? Formalmente cada vez y nosotros tenemos que irles haciendo frente como podemos, ¿no? Con las estructuras que tenemos, ¿no? Algunas las podemos modificar y otras, bueno, ahí vamos guerreando con ellas hasta que, ¿no? Hasta que... Y las que no podemos modificar, para eso existe la figura maravillosa del psicólogo, Claro, que nos ayude a modificar los mapas mentales que no están funcionando bien exactamente, y nos están bloqueando. sí. Bueno, en este sentido, pues también es importante hablar de esas tareas vitales, ¿no? En la adolescencia. Sí, porque esto les llama mucho la atención cuando se lo digo a los padres, ¿no? Sí, La tarea de un adolescente es separarse de los padres. Incluso hay autores que dicen que es separarse de la madre. Ahí estaríamos ya en un tema un sí. poco controvertido, pero es que es verdad. La tarea que tiene, la tarea vital que tiene que cumplir o que tiene que alcanzar un adolescente es poco a poco ir separándose de esa idealización que tienen de sus figuras de apego principales los niños, para ir acercándose poco a poco a su grupo de iguales, que va a ser su grupo de referencia, y después ir soltando y siendo una persona pues independiente, autosuficiente. Claro, pero es que eso es muy difícil, ¿no? Y ellos tienen que ir explorando, ir probando y equivocarse, porque parece Mm, que tenemos pánico a equivocarnos y que si mm. nos equivocamos la vida se va a acabar. Y bueno, eso también es muy propio de la adolescencia, ¿no? Sí, Esa exacerbación de las de emociones. las emociones. Están en lo límbico total, ¿eh? Bueno, es donde tienen que estar en ese... Exacto. Sí, sí. Pero fíjate una cosa que yo a veces pienso, ¿no? Esto es como que es primero, luego la gallina. Eh, los padres, el duelo que hacen los padres con respecto a esto que acabas de decir, que es tan importante, ¿no? La necesidad que ellos tienen de separación para conquistar posteriormente esa autonomía, ¿no? Entonces, justamente yo creo que a muchos padres se les hace tan difícil soltar esto, ¿no? Para que ellos puedan transitar esta etapa, ser compañeros de, o sea, acompañantes, España. ¿no? Exacto. Sí, un acompañante amable en una etapa muy difícil para ambos también, ¿no? En donde, por eso es cuando tú dices, bueno, cuando no se puede, hay que buscar la ayuda externa, ¿no? Cuando veo que mis límites o mi capacidad para afrontar lo que tengo enfrente me cuesta, entonces, hay una posibilidad externa que puede ayudarme a darle una mirada, una nueva mirada a esto, ¿no? Tanto a los padres como a los adolescentes, ¿no? Exacto. A los adolescentes, porque muchas veces la figura de los padres no es la figura que desean que les esté acompañando y muchas veces ayuda. Hoy me decía una de mis pacientes, me decía, es que el mero hecho de venir y contártelo a ti y saber que tú no me vas a juzgar me ayuda mucho a soltar, ¿no? Y salgo de aquí mucho más liberada. Y yo le decía, bueno, ese es el primer paso, no nos quedemos solo en ese paso, ¿no? Claro. Pero también a los padres, porque muchas veces los padres no saben muy bien y claro, es que es tan difícil ese equilibrio entre mantener una estructura que sirva de andamiaje Okay. para los hijos y a la vez soltar y establecer lo que yo llamo una vigilancia desde las alturas, pero sin intervenir, a no ser Sí, que sea necesario porque creamos que claro. nos corran un peligro, ¿no? Pero yo creo que el truco, o no un truco, pero la clave estaría en saber mantener ese equilibrio entre sé acompañar,
sigo siendo el padre o la madre y y mis hijos necesitan que sea parte de esa estructura y de esos límites y de algo a lo que ellos puedan agarrarse como para poder seguir pensando que el mundo es un lugar que tiene algo de seguro, ¿no? Ujú. Y a la vez desde esa estructura segura poder explorar. Es como un Claro, poco el círculo de seguridad este que cuenta que necesitamos ser el refugio seguro para nuestros hijos y a la vez animarlos a que exploren fuera. Porque es sí, que si no, no van a alcanzar estas tareas vitales de las que estamos hablando. claro. Y justamente yo creo que una de las partes más importantes es poder llegar a los padres explicando esto que has dicho antes, toda la importancia que tiene el neurodesarrollo, los hitos, las fases, ¿no? Por las que pasa un niño o un adolescente, por las que transita, porque a veces nos quedamos en lo de fuera, ¿no? En lo que dice fulanito o lo que dice cualquier otra persona sobre lo que es la adolescencia, pero realmente no se va a lo importante que son estas fases, estos hitos o estas características del neurodesarrollo que son importantes conocer para saber que no es una pataleta simple del niño o del adolescente o del adolescente, es que realmente es necesario que pasen por ahí, ¿no? Para conquistar esa autonomía. Y Claro, esa, exacto. Que no es que vayan contra nosotros, que muchas veces exacto, están contra mí. Digo, no, no es exacto. así. No es algo personal, es algo ya, ¿no? Que está ahí puesto a posta precisamente para ir a conquistar el objetivo que tenemos como adultos, ¿no? Que es nuestra independencia. Luego encontramos, claro, entramos en esa parte que es la esencia, ¿no? De la paternidad y la maternidad. Que ojalá hubiese un libro, yo lo digo, se lo digo a muchos padres, ojalá existiese un libro mágico, porque libros hay muchos, ¿no? Pero una Sí. receta mágica, una receta que seguir con estos ingredientes y estos pasos. A mi marido le encantaría, porque él sigue muy bien las recetas y le salen las recetas perfectas. Eh, Ojalá existiese una forma fácil de llevar esa maternidad y esa paternidad, pero lo siento, yo no la tengo, desde luego. Sí, no Y la tenemos, la verdad. no, y mis hijos pueden dar fe de ello que no la tengo. Pero sigo pensando que la clave es ese equilibrio entre ser lo suficientemente sensibles a esas necesidades que tienen nuestros hijos y a la vez empezar, porque bueno, en la infancia sí que puedes estar un poquito más encima de los niños, ¿no? Pero empezar a confiar en tu hijo adolescente, en que tiene las herramientas necesarias, en que tú has sido lo suficientemente buena madre o buen padre como para darle esa estructura Mm, y que si fracasa, porque fracasará en algún momento, mm, pues tú estás ahí para recogerle y para que acuda a ti y para que se refugie en ti porque tú eres su lugar seguro. Y esto ujú. lo hablé yo en uno de los posts que hice el Día del Padre, porque para mí mi padre ha significado siempre eso, ¿no? Mi madre también, pero Sí, por si sí. acaso luego me verá mi madre y me va a decir, ay, mi yo. ¿Y yo dónde estaba? Pero es que mi padre lo ha ejemplificado muy, muy, muy bien. Ha hecho esta tarea muy bien de si te equivocas, yo estoy aquí, ¿no? Y pues mañana lo intentamos de nuevo. Cuando me enseñó a conducir o cuando me enseñó a conducir lo recuerdo perfectamente, ¿no? Aun con sus limitaciones, fue lo suficientemente buen padre como para yo confiar en que si me equivocaba no pasaba nada, que Claro. al día siguiente se podía volver a intentar. Y yo creo que en eso, quizá ahí sí que hay una clave muy importante para el éxito en esa etapa, ¿no? El comprender nuestras propias limitaciones que tenemos como persona, que también tendremos nuestras dificultades para autorregularnos y nuestras propias heridas y nuestras propias carencias. Y desde ahí, desde ese entendimiento, intentar en la medida de lo posible, pues eso, ser un puerto seguro al que nuestros hijos quieran regresar. Porque luego está el regreso. Después de la Claro. adolescencia viene el regreso. Sí, sí.
Fíjate que justamente cuando mencionaba la palabra esencia, se me vino precisamente eso, ¿no? El conectar con nuestra propia esencia, con nuestra propia adolescencia y ver qué fue, qué, ¿no? Y reparar, trabajar en reparar en aquello que sentimos que nos pudo haber faltado. Bueno, es esto, ¿no? Ese contacto con nosotros nos ayuda o facilita el camino para esto. Una de las cosas que siempre recalco cuando hablamos de niños, adolescentes, es trabajar nuestra propia infancia, nuestra propia adolescencia, tal como lo dices, ¿no? Por aquí dice Susana, hola Susana, encantada de verte otra vez por aquí, ella está en Argentina. En mi caso es la relación con mi nieta que vive conmigo, la adoro, pero es difícil, tiene 18. Trabaja de niñera de un bebé y también estudia arte. Tiene muchos frentes abiertos, su nieta. Su nieta, sí. Dice entiendo que su relación con su nieta es difícil, sí. Y además ahí hay un salto, ¿no? De figura de apego, que es su abuela, no la madre. Y Claro. habrá que hacer un reajuste con los roles que tenga cada una y... Sí. Claro, claro. En ese caso, ¿qué te gustaría saber, Susana? ¿En qué crees que te podría ayudar Sara sobre lo que estamos conversando? ¿O en lo que te podríamos ayudar? Bueno, justamente, bueno, estamos en esa esencia y estamos en ese ni contigo ni sin ti, ¿no? Que a lo mejor esto también lo debe estar viviendo Susana, ¿no? También, contigo ni sin ti. Es que eso es muy... A mí me gusta mucho esa frase porque me la decía mi madre. Contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio. Era la coletilla que le ponía. Y es que es verdad, es que esta sensación de... y hay muchos... En terapia se ve muchísimo y te lo cuentan ellos, ¿no? Es que ayer me dio un ataque de ansiedad o anoche tuve un ataque de ansiedad y fui a la habitación de mi mamá y me metí con ella en la cama y el simple hecho de que me abrazase me tranquilizó algo. Uh-huh. Sin embargo, al día siguiente se levanta y es una guerra constante. Pero es que viven en esa montaña rusa de emociones. Y es que es parte del proceso, es ese proceso de eres muy importante para mí, pero necesito la independencia y necesito... Separarme, ¿no? Sí. Sí. Y lo que decías tú de trabajar nuestra propia historia y trabajar nuestras carencias es algo vital y que poquito lo hacemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que muchas veces olvidamos, ¿no? Lo importante que somos para poder acompañar, para poder estar con el otro, ¿no? En estas fases vitales para nuestros hijos y también después, porque a veces hay personas que todavía pues se olvidan de sí mismas, se olvidan de lo importante que es ese contacto interno, ¿no? De ver cuáles son estas cosas que nos están paralizando, nos están anclando y no nos dejan avanzar y con ello pues el sistema también, ¿no? En el que estamos. Aquí hay otra cosa importante también que es importante definir, ¿no? Porque suele confundirse el vínculo, ¿no? ¿Qué es el vínculo y qué es el apego? Porque suelen mezclarlo a veces los dos, o el apego suelen asociarlo, ¿no? Porque por ahí dicen, bueno, no, es que hay que desapegarse, ¿no? No estamos hablando del desapegarse espiritual, estamos hablando de otro tipo de apego que es importante, ¿no? Y que incluso es importante conocer a la hora en terapia, ¿no? Sí. El tipo de apego. Uh-huh. Porque al final estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Yo peco un poco de eso, ¿no? Y creo que muchos pecamos de eso, de los que nos dedicamos a un tema, todo lo vemos a través de esa ventana, sí. De esa ventana. Pero sí que es verdad que la gente confunde vínculo con apego y si lo queremos resumir mucho para que llegue a todo el mundo, el vínculo sería una relación entre dos personas, que puede ser un vínculo afectivo con tu pareja, con un amigo, con cualquiera, con un colega, puedes establecer una conexión emocional
y el apego estaría relacionado con un sistema de seguridad, de defensa, de sobrevivir eh, a nivel biológico que tienen los niños, los recién nacidos, de poder apegarse, Ujú. relacionarse y vincularse con sus figuras de apego principales. Exacto. Y si eso falla, si el apego no se establece de manera adaptativa o no llegamos a lo que los psicólogos llamamos el apego seguro, empiezan los problemas con la exploración y Ujú. la afectividad. Es decir, si falla el sistema o los padres no son capaces de establecer una base segura donde el niño se sienta protegido y establecer esa regulación emocional, probablemente puedan fallar dos cosas. Si falla la parte emocional, tendremos un apego evitativo, ¿no? Porque ese niño evita conectar con su estado interno. Y si falla la parte más de exploración, tendremos como un apego ansioso de no me quiero separar de mi mamá porque el mundo es un lugar inseguro y me va a pasar algo malo. Sí, De manera muy resumida, no es así, sí, pero bueno, sí, para sí. una idea de por qué es tan importante el apego y establecer estas seguridades de pequeñitos, ¿no? Sí, esto me hace recordar también un poco a Rafa Guerrero, ¿no? Que habla, utiliza las naranjas para explicar también el apego y siempre se me viene esto de las naranjas, ¿no? No lo conozco, no conozco esa No marca. lo conoces. Cuéntamela. Que por ejemplo, para el apego seguro, el niño pide naranjas y bueno, la mamá o sus figuras de apego le dan naranjas, ¿no? Pero si el niño pide naranjas y le dan una mandarina, pues entonces ya sería este apego inseguro. Y si el niño pues pide naranjas y no le dan nada, entonces ya estaría hablando de lo que es el apego desorganizado, ¿no? Entonces, es como, a veces es como darle mucho, ¿no? En el apego quizás más ansioso, trae el naranjo completo, ¿no? Y bueno, el asunto va por ahí, ¿no? No sé Me ha gustado. si queda claro, pero con la fruta. Yo utilizo mucho las metáforas en la consulta y me ha Sí. gustado lo de las naranjas. Yo utilizo la metáfora de las naranjas para hablar en las relaciones de pareja, no me quiero ir mucho del tema, pero me Sí, parece de las medias naranjas, ¿no? Que no ¿qué es? existen las medias naranjas y que en realidad somos naranjas enteras que rodamos parte del camino juntas y podemos continuar o separarnos, pero seguimos siendo una naranja entera. No necesitamos eh, eh, otra parte para que nos complete. Sí, sí, sí. Por aquí dice, comiendo con Lau, dice, Sara es muy de utilizar la metáfora de las naranjas en las bodas. Es verdad, lo confieso. Sí, yo suelo ser, a ver, yo leo los discursos en las bodas de mis amigos y es verdad Sí. que una de nuestros mejores amigos utiliza esa metáfora. Y comiendo con Lau, que se casa el año que viene, pues prepárate porque prepararé una metáfora aún mejor. Bueno, y yo para colmar las metáforas de naranja, pues le recuerdo la que utiliza Rafa Guerrero con naranjas también. Así que con esto harás un naranjal, ¿no? De metáforas Sí, en bodas, bautizos y comuniones. Sí, está bastante bien. De todas maneras te la pasaré, porque alguna seguro se me escapó. Pero va por ahí, pero está bastante bien esta relación, ¿no? De las naranjas como para entenderlo, el tema del apego. sí. Bueno, hay una cosa también importante y es que la pandemia nos ha traído, ¿no? También sus dificultades, ¿no? En este sentido. Es verdad que nos ha traído a muchos, y digo yo, lo confieso, ¿no? Que dentro de las dificultades que ha traído grandes oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el posgrado, ¿no? El conoceros, bueno, y muchas cosas más. Eh,
Pero también es evidente que los niños y los adolescentes lo están viviendo con dificultad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en consulta, Sara? ¿Cómo te lo comentan ellos? Nosotros lo que hemos visto aquí en la Mm, clínica, bueno, lo he visto en el Hospital de la Salud también, pero en la clínica donde trabajo aquí en el puerto, en Clínica Gaitán, hemos visto un boom de casos de adolescentes. Si antes teníamos, no sé, a la semana 2 o 3 adolescentes, yo tengo prácticamente la semana llena de adolescentes. mira. Y además tienen un discurso muy parecido todos, porque aunque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pues cada persona Ujú. universo y cada persona es un mundo. Y unos vienen con un problema de fobia, otros vienen con un problema. Pero todos comparten un discurso parecido en el sentido de la pandemia ha desregulado muchísimo todas las patologías. Podemos quitar de ahí el bullying, el acoso escolar, claro, porque como no han tenido que ir al centro escolar, Claro. esta parte fóbica ha desaparecido, ¿no? Y ahí han mejorado. Pero quitando eso, el resto de las patologías han empeorado. Porque, bueno, claro, es que primero la pandemia Ujú. está haciendo muy difícil, extremadamente difícil, que cumplan esos hitos de los que hablábamos, ¿no? ¿Cómo pueden separarse de los padres y acercarse a su grupo de iguales si han tenido que estar confinados X meses en casa con sus padres? Y ahí entramos en otra parte muy importante, que es que el único medio de comunicación que han tenido con sus iguales han sido las redes sociales y el móvil. Sí, sí. Claro, y aparecen los padres en consulta con una queja muy generalizada. Mi hijo es adicto al móvil. Primero, habría que ver si los adultos no somos adictos al móvil, porque yo me paso la vida pegada al móvil. Y mira dónde estamos Y haciendo claro, esto por el móvil. sí, 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 sí. De hecho, mi hijo me lo dice, ¿eh? Hasta mi hijo me dice, mamá, hoy has dicho que pantallas no. Digo, ay, es verdad, cariño, hoy pantallas no. Y la excusa del trabajo no vale, porque una parte del tiempo estamos con el trabajo, pero otra parte estamos haciendo otras cosas. Estamos con las redes sociales también. Y eso es importante tenerlo presente, porque el hito no ha desaparecido por el COVID. Claro. La necesidad de separarse de los padres y acercarse a los iguales no desaparece. Desaparecen las oportunidades, pero ellos necesitan, es una necesidad que tienen, una necesidad biológica. Si tú no le vas a quitar la comida, porque es una necesidad, ¿por qué les vas a quitar la oportunidad de relacionarse? Lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo bien. Ujú. Y Exactamente. eso ya es más difícil. Y eso es la punta del iceberg, porque luego vas hablando con ellos y en parte yo me he sentido también muchas veces responsable, porque es muy fácil echar la culpa afuera, ¿no? Tener la idea de que no, yo hago las cosas bien, yo he sido responsable y son los demás los que están comportándose de manera irresponsable. No, son los adolescentes los que están contagiando a sus iguales y luego van a casa y contagian a los abuelos. Ujú. Bueno, pues yo creo que no hay nadie que pueda decir que está libre de pecado, ¿no? Claro, Porque claro, en algún momento alguna norma seguro que has incumplido, porque claro, somos humanos y claro. fallamos y necesitamos ese contacto todos. Es que lo que explicabas muy bien sobre la varianza justamente antes, ¿no? Lo explicaste muy bien en ese aspecto. Sí, sí. Eso de la creencia de ser perfectos, ¿no? Nos limita muchísimo, ¿no? O de que podemos ser perfectos en una determinada cosa. El asunto es darnos cuenta de que no lo somos, porque somos humanos, ¿no? Claro, y fallamos. Y fallamos. Y claro, estos meses nos ha dado la oportunidad, creo que es una oportunidad, y tú muy bien has dicho que tú porque eres una persona que focalizas mucho en la parte positiva, ¿no? Pero hay una parte positiva en todo esto, que es que nos ha permitido conocernos mejor. Porque Sí, pasar tiempo en casa, bueno, si no has estado pegado al mando de la tele con Netflix, ¿no? Que sí, entonces ahí has estado en modo evitativo on. total.
Pero si te has permitido estar contigo mismo y has podido compartir más tiempo con tu pareja, has podido compartir más tiempo con tu familia, te vas a empezar a dar cuenta de los fallos que puedes tener y que en algún momento todos hemos dicho, es que necesito ver a mis amigos, o es que necesito ver a mis padres, o es que necesito ver a quien sea. Eh, y lo hemos hecho. Y hemos quedado en el parque con la excusa de que voy a pasear al perro y te veo, ¿no? Y Claro. bueno, pues... Y nos hemos Yo, quitado la mascarilla y a lo mejor en alguna sesión con algún paciente que está con mucha ansiedad le has dicho, bueno, quítate la mascarilla, ¿no? Y les estamos pidiendo a los adolescentes que estén todo el día con la mascarilla puesta, que están cumpliendo perfectamente. Yo lo veo en el colegio de mis hijos. Cumplen perfectamente, desde los más pequeñitos, que es la clase de mi hija, hasta los de bachillerato. Todo el día con la mascarilla puesta. Que los pobres van a acabar con las orejitas así, sí, sí, sí. con este verano la marca de la mascarilla. Yo creo que como colectivo, y aquí voy a contradecirme un poco, voy a generalizar, creo que como colectivo lo han hecho muy bien. Y además, yo no soy de las que opinan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que las generaciones que están viniendo son generaciones muy comprometidas a nivel social, muy implicadas en temas de sociedad, que yo creo que antes no estábamos tan implicados, ¿no? Ahora los adolescentes, la mayoría, tienen una idea formada sobre ideología de género, sobre medio ambiente, sobre derechos humanos y a mí me fascina hablar con ellos, a mí me encanta que Eso ver te iba a decir, más abierta, ¿no? Muchísimo más abierta. más formada y más sensibilizada. Puede ser que esté relacionado también con el hecho de las redes sociales y que el conocimiento está prácticamente disponible al alcance de un clic, ¿no? Y el conocimiento te da esa libertad para poder formarte tú tu propia opinión. Y aparte, como están en ese momento en el que están pasando de tener una moral mucho más concreta, tener un pensamiento mucho más abstracto y crearse su propio sistema de valores, creo que tenemos una generación ahora mismo en la adolescencia que les estamos tildando con unos adjetivos horribles cuando yo creo que es todo lo contrario. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso es que es importante ser más amables, ¿no? Con ellos. Sí, Y esto desde las mismas, incluso desde las mismas redes sociales, con los adultos, como bien lo has dicho antes, con los medios de comunicación social que suelen atacar, deberían mucho matizar esta información, ¿no? Porque ya, fíjate, por eso te digo, me llamó muchísimo la atención que te preguntara esta adolescente, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de nosotros? Porque están acostumbrados a sentirse bombardeados, ¿no? Por todos lados. sí, la verdad que sí, últimamente, bueno, últimamente no sé, pero hubo una fase el verano pasado cuando empezaron a abrir un poco las medidas de confinamiento y empezamos a tener un poquito más de movilidad, que claro, los adolescentes salieron a los parques, yo que tengo un parque al lado de casa y salgo a pasear con mi perro, pues veía grupos de adolescentes y yo tuve un encontronazo con un grupo de adolescentes, Sí. porque estaban sin la mascarilla, bueno. Pero son grupos, son Los grupos. individuos concretos y aparte en una situación concreta, que probablemente la semana siguiente o al día siguiente sí que estuviesen cumpliendo con las medidas, ¿no? Y seguramente en la casa de al lado había un grupo de adultos de 30, Claro, 40 años claro, que lo estábamos haciendo mal. claro, claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, esta desregulación de la pandemia, ¿no? Te ha llevado, por ejemplo, a ver más depresión, Sí, hay más ansiedad. más sintomatología Cuentan. de Ujú, ansiedad, depresión, hay mucha relacionada con la situación actual, o sea, de una ansiedad, si lo queremos llamar reactiva, ¿no? A la ujú, situación. Otra a nivel más profundo, que no sé si algún caso estará relacionado con una depresión endógena, u otro caso, ujú, ya tengo algún caso que sospecho que está muy relacionado con indefensión aprendida, es decir, con ujú, situaciones en las que ya llega un punto en el que
ha tenido tantos contratiempos, ha intentado defenderse de tantas formas y no lo ha conseguido, que ha caído en indefensión aprendida y en sintomatología depresiva. Pero no solo eso, también han aumentado mucho las conductas autolíticas, que a mí, por ejemplo, Exacto. es lo que más me preocupa. En los pacientes que yo tengo, en los adolescentes que yo tengo, lo que más me preocupa son ese tipo de conductas. No tengo una idea muy clara o una opinión muy clara en el por qué. Sí, correlaciones hay muchas, ¿no? Pero Sí. la causa, no me atrevería a dar una causa. Por ejemplo, creo, si no me equivoco, la Organización de Naciones Unidas dice que la depresión, solo la depresión, está afectando a 264 millones de personas en todo el mundo, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes, de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Y es una edad importantísima. Claro, ese sentimiento de desolación y de desesperanza que pueden sentir muchas personas, bueno, está en la raíz del suicidio, ¿no? Y eso es importante detectarlo a tiempo en la terapia o detectarlo en el círculo social próximo a la persona, porque muchas veces la persona que está experimentando esa desesperanza no está acudiendo a psicoterapia. Y Exacto. creo que es muy importante detectar que alguien cercano a nosotros tiene ese sentimiento y porque muchas veces lo que hacemos es tapar. Claro. Tapamos, intentamos evitar, no hablar de ello, porque es verdad que genera mucho miedo y no saber cómo reaccionar ante ello, pero tenemos que ser valientes y si detectamos esa situación, ayudar o sugerir a esa persona o incluso acompañar a esa persona a ver a un profesional, ¿no?, de salud mental. Totalmente, totalmente. Hay que trabajar en pro de la prevención del suicidio en este caso, ¿no? Detectar esas señales que parece que son, ¿no? O cuando sencillamente pues mencionan la posibilidad, ¿no? O dicen estoy tan triste que me quisiera morir, en fin, estas son cosas que no hay que tomarlas solamente como dramatización de No, ellos, sino explorar qué realmente está pasándoles allí, ¿no? Ser sensibles a esto. Sí, coméntame, dime. existe el falso mito de que el que se quiere suicidar no lo dice. Exacto. Es mentira, normalmente, y nosotros exploramos algunos síntomas de alarma, ¿no? El hecho de que lo haya dicho en repetidas ocasiones, que haya planificado, que exista disponibilidad. Quiero decir que si está hablando de pegarse un tiro, en su casa hay escopetas, eso es disponibilidad. Claro. Y una pregunta muy importante que yo hago en la terapia es, ¿qué sientes cuando tienes ese pensamiento? ¿Sientes miedo o sientes una tranquilidad? ¿No? Porque podemos diferenciar si realmente es un pensamiento de desesperanza y de suicidio, ¿no?, donde la persona experimenta calma porque cree que es una forma de acabar con esa desolación, o si esa persona experimenta mucho miedo, mucha ansiedad, y entonces ahí podríamos estar hablando de una fobia, ¿no?, un pensamiento fóbico de impulsión. Claro. Que a cualquiera se nos puede pasar en determinados momentos por la cabeza un pensamiento, porque el pensamiento es libre, pero era rechazo porque realmente no queremos acabar con nuestra vida. Y es importante que como profesionales lo conozcamos, lo manejemos y preguntemos sin miedo. Claro, es que es importante en cualquier caso, de todas maneras, porque siempre es una llamada de atención Siempre. al estado en el que se encuentran. Lamentablemente hace un tiempo digo lamentablemente porque no pudo quedar grabado, hice un directo con una chica, con una psicóloga también especializada en todo este ámbito, Rebeca, ¿no? Que está, si no me equivoco, en Madrid, sobre la prevención del suicidio, y hablamos sobre todas estas cosas y sobre los mitos, ¿no? Es importante tenerlo. Y tú ahora lo has refrescado también, es vital, ¿no? Que se maneje, que se conozca, y en el dado que no se conozca, que al menos se tenga en cuenta y que no se frivolice con este, ¿no?,
con este hecho. Bueno, hay otra de los problemas que quizás se pueden encontrar son los problemas de atención, también muy unido a todo esto que estamos hablando anteriormente, ¿no? La ansiedad, la depresión, no podemos estar disponibles ni prestos a hacer cosas, ¿no? Si estamos en un estado que realmente nos tiene fuera, ¿no? De nuestra ventana de tolerancia, si se quiere, ¿no? Y a nivel de neuropsicología se explica muy bien, porque están activados los circuitos que se activan cuando estamos bajo un estado de ansiedad. Los circuitos que trabajan con atención y memoria no están funcionando de manera adecuada. De hecho, es lo primero que falla cuando estamos con ansiedad, la atención y la memoria. Y, por ejemplo, cuando vemos o nos llegan a la consulta niños no, tiene problemas atencionales o tiene TDAH o tiene... Pues una de las cosas que hay que descartar es que ese adolescente o ese niño no esté sufriendo ansiedad. Porque a lo mejor le estamos poniendo una etiqueta. Primero, que a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, Sí, en el caso tampoco. de que le estemos poniendo una etiqueta, se la estamos poniendo de manera equivocada, o el que se lo ponga se lo está poniendo de manera equivocada. Y la intervención también tiene que ir encaminada a objetivos diferentes, ¿no? Porque una cosa es trabajar la ansiedad y otra cosa es trabajar funciones ejecutivas o, bueno, me da igual la técnica que utilicemos, nosotros utilizamos neurofeedback, pero Sí, las ejecutivas se pueden trabajar de muchas formas. claro, claro. Es importante tener muy claro eso. Y en cuanto a lo que es el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad, yo le tengo muchísimo respeto. Yo hice mi trabajo de fin de máster sobre el TLP. Es algo que me llama muchísimo la atención y no sé si es un poco por esas gafas que nos ponemos y filtramos, pero estoy viendo muchos rasgos, que no trastorno, pero sí rasgos de límite en muchos adolescentes. Y no solo chicas, porque parece como que cuando hablamos de trastorno límite nos referimos a mujeres por esa inestabilidad emocional, ¿no? Y por esa fama que tienen, bueno, las mujeres de ser más inestables. Y yo estoy viendo ya casos en adolescentes y en no tan adolescentes, en juventud ya de entre 20 y 30 años. Primero porque la adolescencia comparte ciertos rasgos con esta inestabilidad emocional, ¿no? Y ese miedo al rechazo y ese miedo al abandono y esas conductas que a veces parecen desesperadas para conseguir que esa persona no abandone. O incluso con conductas que el DSM establece como criterio de trastorno límite, que son conductas impulsivas, Exacto. nos ponen en riesgo. Pero claro, es que ahí estamos pisando terreno, arenas movedizas, ¿no? Porque ¿qué es debido a la adolescencia? ¿Qué es debido a la situación actual? ¿Y qué es debido a un trastorno ya de salud como el trastorno límite, ¿no? Por eso creo que no se debe diagnosticar hasta que pasa la adolescencia. Es decir, no sé, bueno, yo he leído muchas fechas, pero una de las fechas que se barajan son los 23 años. O por lo menos los 18. No se debe diagnosticar antes de... Exacto, porque precisamente por eso que has dicho, ¿no? Porque es como que se solapan muchísimas de las, ¿no? De las conductas, de los criterios que hay para diagnósticos para esto. Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Correcto. Sí. Bueno, luego de todo esto que nos podemos encontrar, bueno, hemos hablado de depresión, ansiedad, problemas atencionales, poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Diferencial. Bueno, nos vamos a lo que es cómo trabajar en terapia con ellos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú especialmente en terapia con ellos? Me muevo también un poco como el puente, ¿no? Porque yo veo desde niños hasta adultos, muy, muy adultos. Sí. Entonces, yo intento tratarlos como adultos sin olvidar que a nivel emocional necesitan también de ese acompañamiento que también
realizo con los niños. Bueno, y estoy pensando que realmente el acompañamiento lo realizamos con cualquier paciente, ¿no? Y que somos un poco, y esto es tomar prestado a mi psicólogo, que somos un poco padres o madres de todos nuestros pacientes. Porque muchas veces en terapia aparece esa parte de esa parte niña o esa parte niño o esa parte adolescente de la persona y hay que saber recoger y hay que saber sostener y hay que saber acompañar en el proceso terapéutico. Con los adolescentes me está funcionando muy bien conceptualizar el tema, por ejemplo, con el triángulo del trauma, ¿no? Y Sí, fantástico. funciona muy bien y yo pensé que quizá iba a parecer algo muy abstracto y que quizá muy complicado y con mucho tecnicismo. Porque tengo algunas adolescentes que me dicen, Sara, es que los adolescentes utilizamos otro lenguaje. El lenguaje de crash y bueno, un montón de términos que no me acaban de Sí. grabados en la cabeza, ¿no? Pero no, está funcionando muy bien, porque si tengo que modificar algún término que no les interesa, da igual, porque al final lo que estamos hablando es de por qué motivo vienen aquí a la consulta, ¿no? Que lo podríamos clasificar como los síntomas, como las quejas Exacto. que aparecen, y hacerles entender que ese no es el origen del problema, eso es la defensa que ha hecho su cuerpo, su mente, para evitar exponerse a ese malestar que le genera otra cosa que no es el síntoma. Y esa diferenciación entre síntoma y la emoción que queremos evitar y cómo esas estrategias en algún momento nos han servido o les han servido para protegerse de esa amenaza y cómo les ha servido, el cerebro es muy listo y tiende a repetir la misma estrategia, cómo ese círculo es el que ha generado el problema, ¿no? Y cómo restablecer ese equilibrio para volver otra vez a una vida funcional. Funciona muy bien, responden muy bien y se lo suelen llevar. Me dicen, ¿me lo puedo llevar? Y digo, si entiendes mi letra, sí. Mira, por ejemplo, hoy he hecho uno Súper bien. con una de mis pacientes, he utilizado uno Sí. que luego se lo he pasado a limpio porque me daba vergüenza porque estaba escrito. Son mis folios en sucio que tengo ya aquí encima de la... Pero sí, funciona muy bien porque además yo, utilizo ese triángulo también para explicar que en la terapia hacemos dos cosas. Y explico también la diferencia entre que un amigo te dé un consejo y que tú trabajes estos temas en terapia, ¿no? Porque Exacto. podemos atajar de dos formas diferentes. Podemos intentar trabajar esos síntomas con psicoeducación, dando estrategias más cognitivo-conductuales, pues técnicas de relajación, modificación de la conducta. Mira, por ejemplo, apaga el móvil y no lo tengas al lado de la cama para no llamar a tu ex, un ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Esto sería como estrategia más de adquisición de competencias, adquisición de habilidades, de sanación, ¿no? Claro. Sanación del síntoma. Y por otro lado, en el otro vértice, en el de las emociones, trabajamos algo que un amigo no va a trabajar, que otro terapeuta de otro tipo de pseudociencias no va a trabajar porque no tiene esa formación, que es integración. ¿Cómo integramos esas emociones? ¿Cómo las entendemos primero, que están ahí? ¿Cómo las aceptamos como algo nuestro? Y cómo de esa forma y en un contexto seguro como es la terapia, yo siempre digo, en estas cuatro paredes, en esta hora estás conmigo y tienes toda mi atención, para mí mi prioridad eres tú, apagamos los móviles y cómo trabajamos eso, cómo reelaboramos desde un entorno seguro, con una persona segura, cómo lo integramos y lo hacemos nuestro. Y de esas dos formas es como realmente se consigue llegar al equilibrio o por lo menos a algo parecido a un equilibrio, ¿no? Porque Claro, hacerlo más funcional. Es exacto, entrar en ponerlos en contacto de alguna manera, no solamente desde la parte cognitiva, sino desde la emocional, ¿no? Presentarles a esa emoción que les está generando ese síntoma, ¿no? sí, Y desde ese modo, tomando conciencia, creo que de esto, pues entonces puedes pasar al paso siguiente, que es aceptar esa emoción que está allí fluyendo y que te está dando una alarma, ¿no? Está dando sentido a lo que yo no comprendía que era lo que me estaba pasando, ¿no? exacto. Sí.
Y básicamente el proceso de terapia sería ese, ¿no? Sí, sí, sí. Todo- Es, es muy bonito realmente trabajar con los niños y con los adolescentes porque eh, todavía tienen no me sale la palabra, Inocencia. son más permeables, ¿no? Sí, 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 sí. Son más permeables. Mientras tanto nosotros somos más ahí, ¿no? Porque la vida nos hace más rígidos y hemos perdido esa inocencia, Hablaba del juego este fin de semana y creo que es muy importante nombrarlo ahora, ¿no? Los niños Sí. de manera natural juegan y el juego es el mecanismo que tienen para hacer toda esta reestructuración a nivel cerebral. Ujú, Sirve para ujú, hacer nuevas conexiones y hacer nuevas estructuras cerebrales, ¿no? ujú. Claro, los adolescentes siguen jugando ya de una forma un poco más seria, siguen jugando, siguen estableciendo nuevas estructuras, siguen explorando, siguen conservando todavía cierta inocencia, ¿no? Y Sí, a medida que vamos avanzando con los años y la vida se va poniendo más seria, pues perdemos esa inocencia y perdemos también ese instrumento tan maravilloso que es el juego. Y bueno, para personas serias como yo, que yo soy bastante seria, es verdad, no parece. soy de Valladolid, los de Valladolid tenemos fama de ser muy serios. ¿Ves cómo no hay que generalizar? Hay de todo. Sí, 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 sí. Pues, pero sí que es verdad que nos cuesta mucho bajar otra vez al contacto con la tierra y al contacto con lo más simple y el contacto. Los niños son expertos en contactar con el ahora, ¿no? Claro, Sí que sí, es verdad que los adolescentes aún están todavía no tienen ese mundo de responsabilidades y de compromisos que, bueno, que nos va alejando un poco del juego y de ese proceso de descubrimiento y nos hace más rígidos. sí, Cuanto más sí. rígidos seamos, cuanto más inflexibles sean nuestros esquemas y nuestra capacidad de establecer nuevas conexiones, más nos va a costar cambiar esos patrones, esas defensas que hemos establecido para defendernos de lo que realmente queremos evitar, que es el contacto con nosotros, y más difícil se lo vamos a poner a los terapeutas. Totalmente, claro. Bueno, en ese sentido es tan bonito también cuando trabajamos con, por ejemplo, con los muñecos, con ellos o con las cartas, ¿no? O con la caja de arena, ¿ves, no? Cómo van. No sé si tú utilizas la caja de arena. Yo no utilizo la caja de arena, pero utilizo muñecos, utilizo cartas, Sí, sí, sí. Las cartas son geniales. Sí, utilizo sí, Playmobil, utilizo... sí, sí. Son geniales porque ponen allí todo su mundo, ¿no? De una forma, pues, que bueno, espléndida. Y además que la evolución, no sé si a ti te parece lo mismo, pero la evolución es muchísimo más rápida, ¿no? Que en los adultos. Sí. Precisamente por eso que estás diciendo, ¿no? Por esas estructuras más rígidas, porque nos alejamos de la exploración, exactamente. Susana dice, sí, juegan a ser independientes y grandes. Bueno, es lo que toca, ¿no? Tu marido dice, sí, sí usa caja de arena. No mientas, Sara. Ellos lo usan porque mi marido es militar y en los Sí. proyectos de las maniobras que hacen utilizan, delimitan una zona en la arena y hacen una especie de role-playing para establecerse. Sí, Bueno, sí, utilizan una caja de arena y juegan, sí. sí, 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 Sí. sí. Que dice, ellos las escriben, no sé, me perdí, Susana, ¿nos puedes aclarar? ¿A qué te refieres? Susana dice, ellos A lo, las escriben. a lo mejor se refería a las cartas. No, no son... No, No, mira, voy a enseñarlas. sí, Bueno, sí. las que he Eh, utilizado, porque hay varias. Hoy he es, utilizado estas. ¿Esas son cuál? ¿Las eco? No, las A la resillas. Resilio. Pero bueno, tengo más por aquí. Tengo Iconicus, tengo varias. Pero bueno, son cartas con una serie de ilustraciones, ¿vale? Sí, sí. Que se utilizan un poco, o por lo menos yo las utilizo, ¿vale? Yo.
Sí, yo también, yo también, yo también. de, Las cartas, dice sí, Susana, sí. las cartas. Las utilizo un poco, sobre todo con los adolescentes a los que les cuesta mucho expresar lo que están sintiendo o me cuentan un relato de manera muy episódica, pero están muy desconectados con la memoria emocional o me lo cuentan como si fuera una película, ¿no? Entonces, probamos cosas nuevas para ver si salen conexiones nuevas o no cuentan nada directamente, porque algunos no cuentan nada. Y entonces yo les dejo que miren todas las cartas, les propongo el tema que queremos tratar, o ellos incluso me dicen, bueno, pues yo quiero tratar el episodio que me pasó con este compañero, ¿no? Venga, elige 6, 7 cartas que te recuerdan a cómo te sentiste en ese momento. Y es impresionante lo que son capaces de expresar cuando lo ponen en una carta, ¿no? O cuando incluso no lo ponen en ellos, sino ¿qué sentiría esta persona? Sí, Lo eligen. exacto. Entonces, ellos eligen lo que quieren contar, ¿no? Es una forma como de estructurar su Tus pensamiento, pensamientos, ¿no? sí. Integrar diferentes memorias que a lo mejor no están del todo conectadas y es muy bonita la progresión. Incluso dentro de una misma sesión se lo puedes poner al principio, al final o cómo le gustaría sentirse en una situación futura y es muy bonito. Lo que Sí. se obtiene con ellos es muy bonito. Tú tienes las Resilio, bueno, yo aquí tengo las Resilio, las OH, Sí, también y tengo alguna más que también son muy bonitas, son geniales, sí. Ah, exacto, las O. tienen palabras. Las OH, esas que Sí, tienen palabras, sí. exacto. Alguna, me hace mucha gracia porque algunos me dicen que parece magia. Sí, que eso. Como me dijo una, las cartas de la bruja del tarot. Sí, sí. Cuando yo me acuerdo que cuando saqué una vez me decía, pero ¿qué es esto? Y yo digo, no te preocupes que no te voy a leer el futuro ni nada de eso. Y nos reímos muchísimo y ya con eso se rompió el hielo, ¿sabes? Y cuando trabajamos precisamente como tú lo has descrito, decía, uy, que es que no me puedo imaginar, o sea, no me podía imaginar cómo podía yo contarte esto a través de, ¿no? De las cartas. Ellos mismos se sorprenden. O incluso las conexiones que hacen, ¿no? Porque él dice, pues yo no sé por qué lo he conectado con este otro episodio, con esta otra cosa de mi infancia o con esta otra cosa que me ha pasado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, Sí. están para utilizarlas en esos momentos. Y hay otras que son muy bonitas, que son las que se utilizan con los más pequeñitos, que es las Dixit, Sí, ¿no? sí. Porque son ilustraciones incluso más infantiles, ¿no? También, Estas. lo que pasa es que no las tengo en esta consulta. Ahora mismo las tengo Sí, en mi casa porque, sí, porque el otro día estuve jugando con mi hijo con el Dixit. Las tengo en sí, casa. sí. No, yo las Dixie no las tengo aquí tampoco. Tengo las OH, tengo las Eco y tengo las Resilio, ¿no? Son las tres que tengo aquí ahora. Pero bueno, y los muñecos que tengo de todo tipo, ¿no? Que también se lo pasan muy bien con los muñecos y es encantador, ¿no? Y fascinante trabajar con ellos desde este lugar, desde el juego, como dices tú. Y bueno, y ya para cerrar, porque nos hemos pasado de la hora y espero que Uy, nos permita guardar el directo, hay una parte que es eso de echar a volar, ¿no? Como un reto, ¿no? De futuro. o sea, me gusta mucho esa imagen, ¿no? Como que nuestro papel en la vida, y ahora ya hablo como madre, ya no solo como psicóloga, es que nuestros hijos vuelen del nido, ¿no? Y quieran regresar cuando lo necesiten a ese nido seguro, pero que vuelen. Y para que vuelen les tenemos que dar herramientas para que puedan volar, pero también la confianza y la libertad de que experimenten, ¿eh? Porque Mm, los pajaritos aprenden así a volar. exacto, experimentando. Exacto, no podemos llevarles de la manita a que vuelen. Sí, a soltarlo, ¿no? Sí, es necesario no interferir en un proceso natural, Ujú. ¿no? Yo creo que yo personalmente me quedo con esto, con lo que has dicho, ¿no? No interferir en un proceso que es natural, que debe darse de forma natural y en la que nosotros debemos ser unos acompañantes, ¿no? Y bueno, y lo importante que es también la tribu en este sentido, ¿no?
encontrarse figuras de resiliencia, de apoyo en momentos determinados. ¿Mm? Sí, eso daría Para otro directo, sí. no hemos hablado, por ejemplo, de los adolescentes que no viven con una familia, que viven en un centro o que viven en una familia de acogida o, bueno, circunstancias hay muchas. Y en ese sentido sí que es muy importante encontrarte figuras de apego que no tienen por qué ser tus cuidadores, tus padres, ¿no? Son otros principales. Y cómo encontrarte o no a una figura de ese tipo que te permita establecer ese apego, ese vínculo. Puedes marcar la diferencia entre, bueno, pues estar muy dañado o estar como el común de los mortales un poquito dañado. Claro, claro, claro. Y poder ser capaz incluso bueno, de atender o buscar, ¿no? Atender esa herida que está allí. Sí. Pues nada, Sara, yo creo que hemos ido desglosando poquito a poco lo que es, ¿no? esta etapa fundamental en nuestras vidas, que es la adolescencia. Me quedo con esa metáfora bonita del puente, ¿no? Un puente que podemos, bueno, transitar de una o de otra manera. También depende mucho yo creo, de esas personas que van acompañando en ese tránsito, en la importancia de la mirada de los cuidadores, de los padres, en este sentido, de su propia infancia, de sus propias heridas para este acompañamiento, ¿no? Y bueno, y conocer cuáles son esas limitaciones que no nos dejan avanzar y en ese sentido buscar ayuda profesional especializada para poder, ¿no? Encontrar traspasar esos baches que nos podemos encontrar, ¿no? en el camino de atravesar ese puente, ¿no? Correcto. Entonces, muchísimas gracias por aceptar otra vez la invitación, por acompañarnos. Tú sabes que esta ventanita está abierta siempre para ti. Muchas gracias. Y que bueno, que podemos sacar bueno, más ideas para ir transmitiendo, que yo creo que es necesario, ¿no? Poner nuestros conocimientos al servicio de las personas y bueno, y que sea de una forma rigurosa, ¿no? O que sea un punto de encuentro también, ¿no? Porque no tiene por qué ser la verdad lo que yo esté diciendo. Claro, claro. En cuestionarnos, ¿no? Claro. Y seamos capaces de pensar por nosotros mismos y crearnos nuestras opiniones, si pueden ser basadas en hechos que estén comprobados, pues mucho mejor, ¿no? Claro. Mira, y ahora que podemos hacer directos a 3, algo nos podemos inventar también por allí, ¿no? de poder hacer como una especie de una charla, ¿no? Coloquio sobre, ¿no? Y dar opiniones, bueno, que evidentemente no son la verdad, pero bueno, que nosotros transmitimos con muchísimo cariño para todas las personas que puedan no necesitar en estos momentos escuchar por dónde puede ir la búsqueda. Correcto. Muchas gracias. A ti. Encantada, y a todos por los que habéis permanecido con nosotros. Gracias, Susana, que has estado por aquí aportándonos también mucho, a tu marido apoyando por aquí, a todos los que se han conectado. Y bueno, y a todos los que posteriormente verán el directo. Espero, crucemos los dedos, que Instagram no nos deje colgadas. Sí. Bueno, Sara, te mando un beso enorme. Igualmente. Y nos vemos prontito. Cuídate mucho. Adiós a todos. Hasta la próxima. Adiós a todos.